Infórmenos, oriéntenos como si fuéramos todos niños de 10 años. Ok. El Tribunal Constitucional dictó una sentencia hace unos días. Es la sentencia número 067-25 en materia de amparo. Amparo es una figura procesal dirigida a la tutela de derechos fundamentales que son derechos consagrados por la Constitución. Es decir, los amparos tienen una naturaleza constitucional que para verificar la vigencia plena o la vigencia efectiva de los derechos humanos, pues los tribunales conocen acciones. Hay distintos tipos de amparo. Algunos no tienen nombre de amparo. Por ejemplo, el habeas corpus es un tipo de amparo para evitar una detención irregular, sí. Pero esa es la idea. Entonces, hay un tipo de amparo que se le llama amparo de cumplimiento, es el que persigue que una institución pública pues actúe respetando la Constitución y en particular cuando se ha violentado o se han comprometido derechos fundamentales. En este caso, el amparo correspondiente fue el de unos ciudadanos haitianos que habían sido beneficiados en un decreto de naturalización. Recordemos que la naturalización es una forma de adquisición artificial de la nacionalidad por una disposición administrativa, claro, que es un procedimiento que se sigue por ante el Ministerio de Interior y Policía, que culmina, una vez se llenan todos los requerimientos establecidos en las leyes de la materia, con un decreto de naturalización. Pero primero tiene que seguirse todo ese proceso administrativo. Y luego que la persona se ha naturalizado, pues su condición migratoria cesa como extranjero y pasa a ser un dominicano. Su cédula como extranjero, por ejemplo, pasa a ser sustituida en la Junta Central Electoral por una cédula dominicana. Y hay un último paso que es el de la juramentación, que tiene algún carácter más bien simbólico. Se jura por la bandera dominicana en un acto que se hace en el Ministerio de Interior y Policía. ¿Qué ocurre? Que durante la transición, en la última etapa del gobierno de Danilo Medina, se dictó un decreto que concedió, nunca había ocurrido eso, 750 naturalizaciones a ciudadanos haitianos. Obviamente eso es inusual. Posteriormente hubo otro decreto, evidentemente que eran los que se habían quedado en el horno, y que el presidente Abinader en uno de sus primeros decretos era de 30 y tantos. Pero bien, el punto en particular de esta sentencia de amparo es relativo a un grupo de esos 750. ¿Qué ocurre? Ese recurso de amparo fue interpuesto por ante la jurisdicción administrativa, es el Tribunal Superior Administrativo, porque el reclamo es ante una entidad estatal. Tú no lo vas a llevar ni en una cámara penal, ni en una cámara civil, porque es un tema administrativo. Ya que habían completado este procedimiento, faltaba la juramentación por ante el Ministerio de Interior. Entonces le exigieron al Ministerio de Interior juramente estos haitianos. Entonces, que ya son dominicanos porque están ahí en ese decreto. El Tribunal Superior Administrativo rechazó la acción de amparo, que se llama amparo de cumplimiento, ese tipo de amparo particular, bajo el sustento jurídico de que la juramentación es una atribución o facultad potestativa del ministerio. Es decir, está dentro de sus funciones, pero si entiende... No está obligado. Esa es la posición que ha sido... Quiero hacer el relato de lo que trató el pleito y en lo que ha culminado con esta sentencia del Constitucional. Muy bien. Entonces, lo rechazó porque no procedía. De eso hace ya varios años, la sentencia del 2023. Entonces, la sentencia fue notificada en el domicilio de elección de los solicitantes del amparo, rechazándolo. Entonces, ellos recurrieron en revisión constitucional de esa sentencia que rechazó ese amparo. Los recursos de revisión constitucional de las decisiones de los tribunales es competencia de atribución del Tribunal Constitucional, que tiene otras muchas facultades constitucionales, pero esa es una en específico. Entonces, conociendo de la revisión constitucional de esa sentencia que rechazó un amparo de la jurisdicción contenciosa administrativa, el Tribunal Constitucional dicta esta sentencia, que es de la que voy a hablar. Tuve que dar esa explicación para que la gente poder entienda. Entender, claro. Okay. ¿Qué dijo la sentencia? La sentencia dice, primero, que el plazo para hacer el recurso todavía era hábil, a pesar de que de acuerdo a la ley ya estaba vencido,
no se podía recurrir, porque se entendía que no era válida la notificación en el domicilio de elección de los abogados, sino que había que notificárselo particularmente a cada uno de esos 30 haitianos en su domicilio. Algunos ni siquiera sabía qué dirección tenían, pero bien, eso fue la técnica, la estratagema, para entonces conocer el fondo del amparo. Es decir, resuelta la inadmisibilidad, me voy al fondo de lo que dejó de fallar el tribunal, porque el fondo nunca se falló. Y dice, ¿es potestativo? Bueno, dice, no es potestativo, tiene que ser obligatoria la juramentación. Y le desconoce esa facultad al Ministerio del Interior. Entonces, y le pone una multa de y le pone una AS-30. AS-30 es una medida de constreñimiento económico. 5,000 pesos diarios. No dice diario la sentencia. El dispositivo no dice diario. Okay. Dice 5,000 pesos. Okay. Gracias a Dios. Pero por 30, por 32. Sí, claro. Bueno, el punto es, vamos ahora a analizar la sentencia. ¿Qué es lo que le encontramos de preocupante a esa decisión? Ese decreto en particular, el 262-20, había sido objeto de una acción en declaratoria de inconstitucionalidad, acción interpuesta por un grupo de ciudadanos encabezado por varios abogados. El que encabeza esa acción fui yo. O sea, que sé de lo que estoy hablando. Claro. Porque en el proceso de tramitación no se observó lo que mandaba la ley, ni la ley 1683, que es la ley general de naturalización, una ley general que establece el procedimiento de naturalización, ni la ley especial de naturalización para los haitianos, que se creó para el manejo de las situaciones creadas por la sentencia identificada por la sentencia 168-13. Esa famosa, tengo que dar otra pequeña explicación para que se entienda. Esa fue la sentencia famosa del Tribunal Constitucional que trazó la raya de Pizarro para determinar quién es o no es dominicano por el simple lugar del nacimiento cuando sus padres son no dominicanos. Y que nos paseó por el mundo. Sí, pero la sentencia lo que hizo fue sencillamente, en materia constitucional, decir lo mismo que toda la jurisprudencia anterior. El hijo de extranjero en tránsito es una categoría migratoria, en el que cae toda aquella persona que no tiene la condición de residente. Residente es un estatus que se obtiene cuando tú solicitas una visa de residencia. Es decir, tú le estás diciendo al país al que tú vas a ingresar, yo necesito que tú me dé un permiso para yo irme a residir de manera permanente. Y hay un procedimiento especial. Un turista, un tripulante de una nave, un jornalero temporero, un estudiante, un miembro de una congregación religiosa, todos son sus categorías migratorias. No es un residente, no ingresa al país diciéndole al país que su vocación es residir de manera permanente. Claro. Recordemos que un residente tiene el ejercicio de todos los derechos civiles igualito que si fuera un nacional. La única diferencia entre el extranjero y el residente es que no vota los derechos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Que la sentencia 168-13 ya de manera firme y definitiva también cerró la discusión que había sobre qué pasa con los hijos de los ilegales, es decir, aquellos que no tienen ningún tipo de estatus migratorio, que han ingresado al país por lugares no habilitados o que se han quedado en el país luego de vencido el plazo del permiso de trabajo, del permiso de estudio, lo que sea. Bueno, la sentencia, es que ellos, la ilegalidad no genera derecho y luego no puede ser dominicano. Sigue la condición de la nacionalidad del país de donde provienen sus padres. Si tienen jus sanguinis, nunca son apátridas. Correcto. Y como ese es el esquema que hemos tenido desde el año 1929, la sentencia 168-13 no dijo ninguna otra cosa que no sea que la ley ha sido la misma desde esa época. Eso incluso fue manipulado y tergiversado por críticos de la sentencia que decían que la sentencia era retroactiva. A ver, como te digo, eso es así del 29, no estoy diciendo que es retroactiva, es que eso ha sido así siempre. Recordemos que el recién fallecido Mario Vargas Llosa fue uno de los que nos tiró los carros por eso. Indudablemente, porque hay toda una tendencia internacional a endosarle el problema del colapso del Estado haitiano para que esa migración no vaya a otros países y la República, el Estado Dominicano absorba esa migración. O sea, hay un tema malicioso para endosarnos esa tremenda problemática. Entonces, ¿qué pasa? Con la sentencia 168-13, el Tribunal Constitucional en su momento también dijo, bueno, ¿qué pasa con esta gente que ha nacido en la República Dominicana, que no es inmigrante porque nació aquí, no es dominicana y
en la ley de migración está supuesta a ser encarrilada hacia la legalidad a través de una cosa que se llama el Plan Nacional de Regularización. En el momento en que se dicta esa sentencia, esto que estaba previsto en una ley desde el 2004, eso es en el 2013, mira cuántos años, no se había hecho. Entonces, esa sentencia, la 168, le dice, bueno, con respecto al derecho a la identidad, que es el derecho a un nombre, el derecho a un apellido, claro, el derecho a conocer a los padres, es un derecho fundamental. Le dice a la Junta Central Electoral, óigame, estas actas de nacimiento que no tienen evidencias de algún fraude, de una suplantación, una falsificación, gente que fue inscrita con un carnet del CEA, por ejemplo, sí, es un extranjero que es en tránsito, su hijo evidentemente fue un oficial de Estado civil, es decir, hay una concurrencia de responsabilidad del Estado. Entréguele mientras tanto sus actas, que tienen un vicio de ilegalidad, pero ha concurrido ahí la responsabilidad del Estado, porque es un oficial de Estado civil que le ha dado eso y se sentó mal. Entonces, estos vamos a pasarlo, denle su acta, pero pásenlo a lo que le llaman en la nueva ley de migración el libro de extranjería, y en la Constitución también, en la Constitución nueva. Entonces, pásenlo al libro de extranjería y que posteriormente se creen los mecanismos para inventariarlos, saber cuántos son. Pero Juliano de Guise es un caso tipo y los efectos de esta sentencia se extenderán a cualquier otro caso similar. Entonces, para paliar esa situación que es un drama humano, porque el hecho de que yo sea nacionalista no significa que seamos que nos reconozca, no, y que, claro, no seamos racionales. Correcto. Es decir, podemos ser humanos, pero dentro del marco de la ley. Entonces, claro, la solución que buscó el Estado Dominicano fue hacer una ley especial de naturalización. Dijo, bueno, luego que se haga el Plan Nacional de Regularización, aquellos que se acojan al mismo, en vez de ponerle el plazo de 5 años, que es la exigencia de residencia legal que se requiere en la ley 1683, a esos que se acogieron ahí y presentaron toda su documentación y demuestren todas las condiciones de arraigo, documento de identidad, todas las condiciones, sí, que saca esa ley. Entonces, se pueden acoger a los beneficios de la naturalización y someter sus expedientes al Ministerio de Interior y Policía. Es decir, fíjate que en papel sí, sí, no debía haber ningún tipo de complicación, pero ¿qué fue lo que pasó? Primero, que el decreto de aplicación de la ley 169-14 no decía ni explicaba lo que mandaba hacer la ley. Violó la ley misma y violaba la sentencia 168 y violaba la Constitución porque estableció una cantidad de cosas totalmente inconstitucionales. Eso se demandó en inconstitucionalidad. Lo demandé yo, por cierto. Nunca fallaron. Pero peor aún, es el decreto de aplicación de la ley 169-14. Peor aún, dan un decreto de naturalización y el propio Ministerio de Interior y Policía documenta con un informe que está dirigido al presidente de la República por el propio viceministro de Área de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, que está ahí todavía, dice que cuando hicieron una auditoría sobre ese decreto, no había un solo papelito. Es decir, que se hizo un procedimiento en el que no se sustentó nada. Ninguno de los requerimientos establecidos en la ley 169-14 y en la ley 1683, que peor aún, en el legajo de expedientes que fueron remitidos sin ningún sustento, todavía en el Palacio agregaron más nombres que ni siquiera estaban en el proceso primario. Sí, una moñita de haitianos más. Entonces, obviamente, con esa evidencia de violación de la ley y de la Constitución, accionamos en inconstitucionalidad. Es decir, claro, el decreto de naturalización concernido se demandó. ¿De qué es lo malo? Que el Tribunal Constitucional, 5 años después de estar apoderado de esto, en vez de fallar algo, de lo cual que está obligado a hacerlo. Que ya estaba apoderado. Sí, legitima la consecuencia de algo absolutamente inconstitucional, incurriendo con ello en 2 graves situaciones. La primera, no ha fallado algo que es su obligación decidir. Cuando los jueces se niegan a fallar, han prevaricado. Eso se llama prevaricación. Con el mayor respeto, pero esa es la figura jurídica aplicable, no tiene otra etiqueta. Pero en segundo lugar, han convalidado una violación constitucional. Y la propia ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que la inconstitucionalidad es inconvalidable por ningún poder público, inclusive por la propia jurisdicción constitucional. Pero siendo una alta corte, ¿cuál será entonces el bajadero de todo esto? Mira,
En la situación, eso es lo que ocurre cuando las conformaciones de los colegiados entran las ideologías y la falta de rigor. Mira, los franceses, el modelo de nosotros, Piprene francés, hablaban de la sabia lentitud. Cuando usted hace las cosas rápido, usted se pone a improvisar. Siempre hay error. Bueno, sí, la prisa es el otro nombre de la equivocación. Debe ser el segundo nombre del apellido. Ser. Sí, sí, sí. ¿Qué debe hacer el Constitucional? Porque esta jurisprudencia, por el momento histórico en que estamos, Haití ha colapsado, señores, eso hay que entenderlo. Y el funcionario que tiene delicadas funciones y atribuciones, principalmente aquellas, como el del Constitucional, de salvaguardar el Estado de Derecho, no puede debilitarlo. Eso es muy grave, es una responsabilidad muy grande. Por eso pregunto. Entonces, hay un asunto sin fallar, que el Tribunal Constitucional tiene que fallar. No podemos esconder una realidad. El propio Ministerio de Interior y Policía, que se estaba resistiendo, lo hacía porque precisamente esa gente obtuvo un decreto de naturalización en fraude de la ley. Uno no estamos para estar buscando culpables de si fue que al presidente de entonces le pusieron eso por delante y él no sabía lo que estaba firmando, si ahí había otras razones espurias. Este no es el momento de nosotros estar... No, lo que hay que solucionar el tema. Este tollo, hay que resolverlo. Yo aspiro a que en algún momento la sensatez, el sentido común, sea el mínimo común denominador de todo el que tiene funciones públicas. Lo que pasa es que a veces... Campea por sus fueros, sí, lamentablemente. Sí, entonces ¿qué es lo que debe hacer? Fallar declarándose la inconstitucionalidad de este decreto. El efecto que tiene, obviamente, es el de anular sus efectos. Correcto. Con respecto a todos estos naturalizados y obviamente retornan a su verdadera condición, la de haitianos. Correcto. Que si hubieran cumplido con toda su documentación, no tuviéramos esta discusión. El asunto es que se hizo todo en fraude de la ley. Y se está convalidando esto. Desde el principio. Doctor, gracias, porque de verdad ha sido muy didáctico. Porque claro, los que no manejamos los temas legales, a veces uno se pregunta, ¿cómo es que dicen que al Ministerio de Interior y Policía le toca darle la nacionalidad, que no es una atribución? Pero usted lo ha explicado ahora muy bien y es entendible. Bueno, yo también me voy a sumar a esperar que el sentido común se apodere de esas mentes que necesitan resguardarnos y resguardar el Estado de Derecho de nuestro país. Ojalá. Ha sido una exquisita, como siempre, participación del doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, y de nuestra parte ha sido todo por esta noche. Muchas gracias por acompañarnos hasta ahora, pero no se mueva ni cambie de canal, porque ahora viene Luna Llena. Hasta mañana.